Vamos a tomar contacto, hablábamos antes de la guerra, hablamos de reformas de inteligencia que anunció ayer Javier Milei, del marco bélico que hoy estamos viviendo a nivel internacional, de la liberación de Nahuel Gallo. Alguien ideal para conversar hoy es Miguel Ángel Toma, ex jefe de la CIDE en la Argentina. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Porque este fin de semana trajo de todo, ¿no? Antes que nada me gustaría conocer una reflexión sobre la guerra desatada, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel e Irán, y qué repercusiones puede tener esto en otras partes del mundo e incluso en la Argentina. Bueno, en primer lugar, yendo de lo general a lo particular, Sí. hay un dato muy significativo respecto del impacto mundial que puede tener este conflicto, básicamente por el cierre del estrecho de Hormuz, por Uh-huh. donde pasa el 23% del petróleo y del gas que abastece al mundo, ¿no? Esto va a implicar un aumento del valor del petróleo y del gas, y esto va a impactar en la economía, ¿no? Este es un Uh-huh. dato, digamos, que va a afectar globalmente. En el Uh-huh. caso de la Argentina, bueno, quizás esto tenga incluso una posibilidad de generar una situación favorable, ¿no? La verdad que la capacidad que tiene Argentina de producir tanto gas como petróleo está vinculado a la capacidad de la inversión que tenga, y el crecimiento del valor de ambos commodities evidentemente puede favorecer las inversiones, especialmente en Vaca Muerta, ¿no? Entonces, Uh-huh. me parece que desde el punto de vista económico esto tiene, bueno, estas características que acabo de señalar. Ahora, Claro. respecto de los efectos en términos políticos, del riesgo en cuanto a la amenaza de atentados, bueno, evidentemente se da una premisa siempre en esto, Mariano: cuando alguien va perdiendo la batalla en su teatro de operaciones, en este caso Irán, es de suponer que intente realizar actos de terrorismo fuera de ese escenario, ¿no? Uh-huh. No hay que pensar en atentados como fueron el de la Embajada de Israel o el de la AMIA, porque implicaban una enorme logística, la estructura o toda la estructura del aparato terrorista del Estado de Irán. Hoy no lo puede hacer, además no tiene los fondos necesarios. Pero no hay que descartar el riesgo de atentados más típicos de la metodología del ISIS, ¿no? La de los lobos solitarios, Uh-huh. que toman un auto y pisan a la gente, o agarran un cuchillo, o como ocurrió recientemente en Australia, ¿no? Dos locos armados con un fusil tirándole a la gente que estaba en la playa. Y digo, esto no hay que descartarlo. Ahora, dicho esto, en el caso específico de Argentina, creo que hay un dato que no podemos soslayar. Este año, Mariano, la Argentina va a estar en el ojo del mundo por dos eventos de naturaleza judicial. Uh-huh. Vamos a tener el enjuiciamiento, van a estar en el banquillo de los acusados 7 iraníes que constituyen o han constituido el máximo nivel de conducción de Irán, y que son los responsables del atentado a la AMIA. Es el juicio en ausencia, que Exacto. además va a tener en ese banquillo a 3 miembros del Hezbollah libanés. Bueno, no es necesario que abunde en esto, lo que puede significar el impacto de algún hecho violento por parte de estos grupos fundamentalistas en este contexto donde el mundo va a estar mirando a la Argentina. Y hay otro dato más, y con esto finalizo, Uh-huh. eh, que es el juzgamiento de los responsables del memorándum con Irán. Claro. Otra vez Irán en el banquillo de los acusados, y otra vez funcionarios del kirchnerismo en el banquillo de los acusados. De manera que estos dos hechos implican un riesgo adicional a lo que ya puede ser la exportación del conflicto de Medio Oriente al resto del mundo, ¿no? Claro, esta causa del memorándum es la que inició el propio Alberto Nisman, ¿no?, cuando presentó su Tal denuncia cual. de encubrimiento.
después fue asesinado 4 días después, y después se transformó en una causa del memorándum que terminó con Cristina Kirchner implicada y ahora acusada, imputada, ¿no? Y procesada. Es una de las que puede llegar a tener pena condenatoria por esto, entre otros. Sí, tal cual, tal cual, sí. Están todos los responsables que han actuado directo o indirectamente en la elaboración de ese... Bueno, por supuesto, también sigue adelante la investigación del asesinato de Nisman, que como usted bien acaba de señalar, está vinculado con la investigación que llevaba a cabo. Exactamente, claro, claro. Además hay un dato adicional que en la investigación del propio atentado de la AMIA va a estar sentado en el banquillo, aunque en ausencia, Ahmad Vahidi, acusado por el atentado de la AMIA, que ahora fue nombrado ayer nomás, ¿no? Después de los ataques de Estados Unidos a Israel, fue nombrado jefe de la Guardia Nacional Revolucionaria. Exactamente, en el momento del atentado, cuando se decide el atentado a la AMIA, que fue un 14 de agosto de 1993, casi un año antes de la concreción del atentado, esa reunión se llevó a cabo en la ciudad santa de Mashhad, comenzó a las 4:30 de la tarde y estaba presidida esa reunión, que es la reunión del Consejo Supremo de Seguridad iraní, por Ali Khamenei, que acaba de ser ajusticiado en estos días, ¿no? Fue, claro, el líder iraní, digamos, el que ahora era el ayatollah, el líder religioso y ayatollah de Irán, claro. Exactamente, la máxima autoridad del Estado terrorista de Irán. ¿Y en aquel momento qué era Ali Khamenei? Porque en aquel momento... No, era el ayatollah, es decir, era la máxima autoridad religiosa y la máxima autoridad dentro de un Estado religioso como es Irán. Ah, ya en ese ya en el 94, sí. Cuando 93 ya era el ayatollah, era Khamenei, el presidente era Rafsanjani, claro, que también aparentemente habría caído en el ataque, ¿no?, que desarrolló Estados Unidos e Israel. Pero el dato es que Ahmed Vahidi en aquel momento era el jefe de la fuerza Al-Quds. La fuerza Al-Quds era un área específica de la Guardia Revolucionaria que se dedicaba a los atentados fuera de Medio Oriente. Con el Hezbollah en alianza. Claro, el Hezbollah era el que ejecutaba la detonación de la bomba. Pero toda la preparación, toda la coordinación estaba hecha por el gobierno de Irán a través de la Cancillería, a través de la Guardia Revolucionaria, en fin, de toda la estructura de gobierno. Por eso Irán es un Estado terrorista, porque toda su estructura estaba dedicada a este tipo de acciones que implicaban la violencia, ¿no? Ahora, Ahmed Vahidi deja de ser jefe de la fuerza Al-Quds, que fue quien coordinó todos los distintos aspectos del atentado a la AMIA. Y ahora ha sido elegido como jefe de la Guardia Revolucionaria. Yo creo que ese hombre lleva un blanco dibujado en el pecho, ¿no? Eso es preocupante, porque además va a estar acusado el jefe de la Guardia Nacional Revolucionaria en un juicio de Argentina. En ese sentido, Argentina debería tomar recaudos extraordinarios o especiales en términos de inteligencia, en términos de seguridad, porque evidentemente ahora quedamos como un posible blanco en esta guerra. Sí, sin duda. El mundo está hoy bajo la posibilidad de este tipo de atentados. Van a hacerlo donde puedan hacerlo, ¿no? Por la debilidad en la que han caído a raíz de estos ataques. Ahora, obviamente sí, estos dos elementos que hemos puesto sobre la mesa, Mariano, generan la posibilidad o nos colocan en un nivel de riesgo mayor, ¿no? Esto significa, como respuesta para neutralizar este riesgo, esta eventual amenaza, si efectivamente un mayor nivel de alerta, tanto en las fuerzas de seguridad para la prevención, como la actividad de inteligencia, ¿no?, que es mucho más amplia que la mera prevención policial, por supuesto. Pero bueno, lamentablemente no tenemos una estructura de inteligencia hoy
digamos, que tenga el nivel o la capacidad que tenía en su momento cuando pudimos hacer, entre otras cosas, el famoso informe sobre AMIA, ¿no? Año 2002, Uh-huh. que recientemente ha desclasificado el juez Ariel Lijo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa estructura que nos permitió llegar a ese resultado, lamentablemente hoy ha sido diezmada. Hoy la inteligencia argentina, después del kirchnerismo, ha quedado absolutamente diezmada. Y lamentablemente esperábamos que este gobierno, bueno, avanzara y mejorara todo esto, pero no, la verdad es que ya llevamos 2 años. Ha habido 3 jefes de inteligencia en este periodo. Eso es malo, quita la continuidad. Y ha habido 3 intentos, 2 ya concretados y uno por concretarse, de reestructurarla, ¿no? Los 2 DNU que ya conocemos, y ahora el hecho de que enviarían una ley. Bueno, todos estos elementos han demorado lo que tendría que haber sido desde el primer día una clara decisión de mejorar, de terminar con todo lo que el kirchnerismo había dejado dentro de la estructura de inteligencia, por un lado, recuperar los mejores cuadros y avanzar rápidamente en una reorganización. Pero bueno, lamentablemente hemos perdido 2 años. Leí por ahí, ya metiéndonos en el tema de inteligencia, que usted está proponiendo recuperar a los profesionales de inteligencia, a los agentes profesionales de inteligencia que fueron echados allá por 2014 por el gobierno de Cristina Kirchner, para que puedan instruir y puedan capacitar y formar nuevos agentes. ¿Estos agentes de inteligencia podrían estar, entre ellos, por ejemplo, Jaime Estiuso? A ver, acá hay un dato que es central, Mariano. La formación de un cuadro, de un oficial de inteligencia, Uh-huh. tiene siempre dos aspectos, como en general en todos los rubros, ¿no? Uh-huh. Uno es la formación teórica, pero lo más importante es la capacidad de aplicar lo que aprende en la teoría en la acción práctica. Y eso solamente es posible cuando quienes tienen esa experiencia son capaces de transmitírsela. Uh-huh. En 2 años en la Escuela Nacional de Inteligencia usted puede sacar un cuadro formado teóricamente, Uh-huh. pero no tiene la experiencia. La experiencia se transmite en la práctica y la transmite quienes la tienen, de manera que recuperar esos cuadros, volver a darles una funcionalidad en términos de transmitir esa experiencia y de operar, obviamente, en este sentido, me parece que sería muy importante, de hecho lo es, Uh-huh. para recuperar el tiempo perdido y generar una nueva camada de cuadros. La ¿no? propuesta es incorporar nuevamente a la CIDE a cuadros que han sido echados. Sí, obviamente aquellos que realmente estén en condiciones de hacerlo y tengan la voluntad de hacerlo, Y pero recuperar esa claro. experiencia. Uh-huh. Pensemos que quienes fueron echados en el 2014 ya tenían su experiencia, bueno, tienen su edad, Uh-huh. pero esa experiencia acumulada tiene un valor enorme. Incalculable. Desde el conocimiento práctico. Si no hubiera sido por la capacidad y la experiencia de los hombres que yo tuve el honor de conducir, el informe AMIA, recientemente, como dije, desclasificado por Ariel Lijo, no lo podríamos haber hecho. Bueno, eso toda esa gente tiene un valor que hay que recuperar. La Argentina no se puede dar el lujo de dilapidar la capacidad y el recurso humano que tanto costó además formarlo, ¿no? Bueno, ese informe fue hecho, entre otros, seguramente habrá actuado con un equipo muy grande, además de usted como jefe de la CIDE, Jaime Estiuso con todo el equipo de profesionales, ¿no? Sí, yo lo dije el otro día en una jornada que se hizo en la Facultad de Derecho sobre los temas de terrorismo, y que participaron muchos hombres de la justicia y también de las fuerzas de seguridad, ¿no? Ajá. Lo dije claramente, el informe que desclasificó recientemente Ariel Lijo lleva mi apellido, lo definió como informe Toma. Uh-huh. Y yo creo que lo dije públicamente, que me parecía que si ese informe tenía que llevar un nombre propio, no era el mío, era el nombre de los que habían participado en serio y construido eso, sin lo cual no hubiera sido posible,
y entre ellos fundamentalmente la figura de Jaime Estiuso, ¿no? Claro, lo que pasa es que los agentes tienen, por lo general, esta cuestión de tener nombres encubiertos, ¿no? Ya Estiuso ya es una figura pública, pero habitualmente... Sí, ya lo hizo público Gustavo Vélez durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mostró su foto? Además él ya dio entrevistas y dio notas a documentales, con lo cual él mismo ya se mostró en público. Pero esto es interesante lo que usted plantea, porque implicaría que retomar agentes que, bueno, han sido expulsados y volver a ponerlos en marcha. ¿Hay voluntad del gobierno de hacer esto? ¿Usted lo conversó con alguien en el gobierno? No he tenido oportunidad de hablar de este tema específico, pero, digamos, no solamente en el tema terrorismo, yo recuerdo que en aquella época tuvimos una serie de secuestros, por ejemplo, muy grandes, ¿no? Exacto. Tuvimos que armar un equipo a pedido de la justicia y realmente fue muy exitoso. Yo recuerdo un caso que tuvo una alta exposición mediática, que fue el caso del secuestro del padre de Pablo Echarri. De Echarri, claro, exacto, sí. Bueno, el equipo nuestro fue convocado por la justicia porque se suponía que podía haber alguna complicidad policial en ese secuestro. Y bueno, fue muy exitoso eso y muchísimos otros más. Había una ola importante y la verdad que la Secretaría, a través de esos profesionales, tuvo un desempeño realmente muy eficiente. Bueno, todo eso hay que volver a recordar. La Argentina no se puede dar el lujo de seguir dilapidando el recurso humano, Mariano. Exacto. En todas las áreas hay que recuperar esa sabiduría y esa experiencia, y especialmente en lo que tiene que ver con inteligencia. Yo sostengo siempre que los grandes funcionarios, aunque esto a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo, pero los grandes funcionarios del Estado son los de carrera. Muchos funcionarios de carrera que vienen años y años y años, décadas, que pasaron varios gobiernos, no los que fueron nombrados por política, por clientelismo, etcétera, pero los que han sido profesionales en todos los ámbitos. La Cancillería es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y muchos sectores que tienen que ver con la infraestructura, la obra pública, que han conocido los proyectos desde 20 años antes, porque las obras que se anuncian a veces no son de los propios, son obras que vienen ya estudiadas con años de gestión. Se debe revalorizar el valor del funcionario de carrera en todos los órdenes, a mi juicio. Sí, para terminar de esta cosa de nombramiento de políticos o de amigos que vemos que entran un día y salen a los 3 meses porque no les gustó, o porque no supieron, o porque tuvieron una interna, ¿no? Bueno, ese es el gran problema de los advenedizos, ¿no? Claro. De los que no tienen un currículum, digamos, basado en la experiencia, basado en la continuidad de la tarea. Esto es muy importante, ¿no? Las estructuras de gobierno que funcionan tienen escuelas específicas de gobierno. Francia es un ejemplo, ¿no? De eso. Bueno, yo creo que la Argentina debiera apuntar a tomar experiencias exitosas y aplicarlas, ¿no? Sí, absolutamente. Volviendo a lo internacional, Irán quedó con capacidad de respuesta porque hubo muchas informaciones desde los dos bandos, ¿no? Pero desde Irán se informó, y los Estados Unidos también lo admitieron, ataques muy fuertes a bases militares de Estados Unidos. Se informó también el ataque al portaaviones Abraham Lincoln. Estados Unidos lo desmintió, pero después aparecieron imágenes con humo en el portaaviones. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene Irán en esta guerra, o quedó devastada? La capacidad que tiene Irán de respuesta es muy limitada. Porque por varias razones. Primero, porque está destruida la cadena de mandos. El ataque quirúrgico que se desarrolló sobre toda la línea de conducción, empezando por el ayatollah Jamenei, siguiendo por todo el resto de la estructura de conducción del Estado, ha dejado diezmada la capacidad de unificar la decisión y por lo tanto de tener una estrategia específica y unificada. Esto ha determinado que se dividiera en distintas áreas, se autonomizaran y actúan distintas áreas en función de su propia iniciativa.
y esto le quita consistencia a cualquier tipo de acción. Estados Unidos además indicó que va a mantener durante 4 semanas esta acción. Yo creo que va a ser devastadora sobre la estructura militar de Israel, de Irán junto con Israel. Uh-huh. Ahora, yo creo que ahí tiene Estados Unidos, y de hecho lo está haciendo, 2 objetivos claros. La destrucción del aparato misilístico, Uh-huh. que es el que puede afectar tanto a Israel como a bases americanas. Y esto además implica para Irán un problema muy serio. Al haber atacado bases estadounidenses en Qatar, en Bahrein, en Emiratos, en Arabia Saudita, lo que ha logrado Irán es aislarse absolutamente del mundo árabe. Uh-huh. Es decir, cometió un error político muy grande, porque de hecho ha quedado aislada. Fíjense que en todos estos casos las respuestas de esos países fue la condena a Irán. Es decir, no solo está recibiendo una gran derrota de naturaleza militar, sino también que está recibiendo una derrota de naturaleza política por el aislamiento, Uh-huh. ¿no? Yo creo que eso ha constituido, desde mi punto de vista, un grave error por parte de la estrategia Uh-huh. que llevó a cabo Irán. Con respecto a que haya atacado con misiles, termino con esto, sí. Mariano, con misiles, esto es parte de la guerra psicológica y de propaganda. La verdad que la capacidad que tiene Irán hoy de hundir un portaaviones americano es prácticamente nula. Miguel, en medio de todos los problemas y bolonquis que sucedieron el fin de semana, liberaron a Nahuel Gallo, pero no lo liberaron. Y el gobierno no se lo dio al gobierno de Milei, se lo dio a la AFA, a Chiquitapia. Y también hubo una gestión de Marcela Pagano vía Oscar Laborde, ex embajador argentino en Caracas, ¿no? ¿Cuál es el significado político-diplomático de este gesto de Venezuela? Más allá de la alegría y el alivio de tenerla a Nahuel Gallo de vuelta en la Argentina, ¿no? Y, a ver, a mí me llamó mucho la atención que nos enteramos de la liberación de Nahuel Gallo no por el gobierno, sino por el comunicado de la AFA, ¿no? Increíble. Sí, la verdad yo me quedé frío cuando me entero de eso, y que además esto había sido la consecuencia de una negociación entre la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol. Claro. Como una suerte de diplomacia paralela y no estatal. Con Jorge Domínguez, entre Chiquitapia y Jorge Domínguez de Venezuela. Una diplomacia futbolística, digamos, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La verdad, no desconozco los detalles y, bueno, supongo que lo iremos conociendo en las próximas horas, Uh-huh. pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? La verdad, sí. Además en medio de un contexto donde la AFA y sus dirigentes están en el banquillo de los acusados, ¿no? Y enfrentados con el gobierno también, porque el gobierno enfrentados con el gobierno, sí, claro, es como un gesto de Delcy Rodríguez de te lo mando, pero a través de tus enemigos, ¿no? O de tus adversarios políticos. Está ligado al kirchnerismo, digamos, Chiquitapia. Claro, te desconozco capacidad al gobierno. Uh-huh. Es decir, el mensaje de Delcy Rodríguez es muy duro. Ni a Trump, además, tampoco se lo da a Trump, que supuestamente Trump es el que tiene el control de Venezuela ahora. Sí, la verdad habrá que analizar muy bien, ¿no? Uh-huh. Qué es lo que ocurrió y los efectos que esto puede tener, porque evidentemente acá también hay toda una operación de la AFA tendiente a mejorar su posicionamiento en este contexto, ¿no? Totalmente. Una palabrita como exdiputado y como exfuncionario, además de gobierno, el discurso y el ambiente ayer belicoso que había en la Cámara de Diputados, que yo nunca lo vi, ¿no? Esta cosa de enfrentamiento verbal cara a cara, ¿no? Del presidente con el bloque kirchnerista. Y a mí me dio mucha pena, Mariano. Yo fui durante 16 años diputado, pasaron muchos presidentes propios y ajenos, siendo un oficialista u opositor, uh-huh. Y siempre hubo un gran respeto, ¿no? Hubo un debate de ideas, hubo durísimos debates, pero de ideas.
esto parecía la guerra de dos grupos de barra brava enfrentados en una cancha de fútbol. La verdad que el deterioro que uno ve del funcionamiento de las instituciones, a mí personalmente me da pena, porque además ayer lo que se vio era una falta total de consistencia y de debate de ideas, ¿no? Era una pelea de perros. La verdad me dolió mucho, me dio mucha pena. Un presidente adjudicando apodos, ¿no? A sus adversarios. Por ejemplo, bueno, no me acuerdo cómo fue a Miriam Bregman, pero le dijo algo así como Chilindrina Trosca, ¿no? Algo que nunca un presidente llega tan, digamos, a caer tan bajo en la agresión en un discurso de este tipo, ¿no? En un discurso institucional, en donde tiene que dar el estado de la nación, hablar de las cosas que ocurrieron y las que va a proponer. Bueno, me pareció hiriente, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ahí lo que se ha planteado es una suerte de... A ver, lo que yo estoy viendo que de alguna manera ya comenzó la campaña electoral de cara al 27, claro. ¿no? Exacto. Y cuando se anticipan esto, se pierde, digamos, el nivel de consistencia en la propuesta y en el debate de ideas. Y de institucionalidad, porque, claro. Y de institucionalidad, porque digamos, lo que se empieza a jugar es una elección, ¿no? Bueno, yo la verdad me duele mucho opinar sobre esto porque siento una enorme tristeza. Yo tuve la oportunidad de estar en los debates donde, digamos, el nivel de los planteos que se hacían realmente eran extraordinarios, y ver cómo se degrada el poder legislativo y un hecho trascendental como es el inicio de un año parlamentario. Bueno, la verdad que me da mucha pena, ¿no? Miguel, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto, Mariano, como siempre, un abrazo. Igualmente. Miguel Ángel Toma, ex jefe de la CIDE, ex director de la CIDE, ex diputado, ex ministro o secretario de Seguridad, pasaba por unas cuantas verdades.